Universo 1420 presenta Los Pastores del Rebaño y el segmento de la iglesia Cristo mi Redentor Adonai. Tiempo con Dios. Con ustedes, la pastora Berta Estrada. Bienvenidos. Dios les bendiga a todos los radioescuchas de Radio Universo 1420. Para mí es una gran bendición el estar en sintonía para traerles su programa Tiempo con Dios. Qué bonito es, ¿verdad? Llevar la palabra a todas las naciones, a todas las razas, a todas las lenguas. Unos predican en español, otros predican en francés, otros predican en hebreo, pero al final todos predicamos a Cristo y a este crucificado. Así que amigo que nos escuchas y amiga que nos escucha, sea joven, sea adulto, sea niño que tenga ya uso y razón, para usted es este mensaje. Acuérdese que todo lo que viene de la palabra de Dios es edificante, refrescante y es algo que Dios lo manda para usted que está en este momento en sintonía. Quizás en este momento usted va para la clínica, usted está trabajando fuertemente en el sol, pero tiene la Radio Universo 1420 en su oído ahí conectado, oyendo palabra de Dios, ya que es una radio que está en sintonía 24 horas sin parar. Quizá usted y yo dormimos, pero la radio no duerme. La radio siempre está y está y está en función para, mire, llevar palabra de Dios, para llevar alabanza de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Y es por eso que la radio es una gran bendición. Y vamos a estar con el tema el día de hoy, la oración perseverante. Aleluya, gloria a Dios. La encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a desglosar esta preciosa palabra que Dios nos puso, ¿verdad? Para usted y aún para mí. Yo cada día que traigo la palabra de Dios, yo la disfruto primero porque la leo, la estudio y le saco todo lo que tiene Dios para mí. Y si a mí me edificó, si a mí me dio bendición, a usted se la va a dar también en este día. Vemos que a veces Dios responde la oración en forma inesperada. Te lo repito. A veces Dios responde la oración en forma inesperada. Un ejemplo. Así como dice en Romanos 8:37, que Pablo dijo que los verdaderos guerreros son más que vencedores, luchando contra nuestro enemigo, luchando contra Satanás. ¿Cómo luchamos? A través de la oración, a través del ayuno, a través de escudriñando la palabra de Dios. Qué bueno es que el creyente conozca a su enemigo. Aún usted, amigos que me están escuchando, o usted que se apartó de Cristo, esto es, mire, una palabra para evangelizar aquel que no ha conocido a Cristo. Esta palabra es, a través de este mensaje, tú vas a saber quién es tu enemigo y quién es Dios. Dios es, mire, el Dios todopoderoso, el comandante en batalla que no ha perdido ninguna batalla ni la va a perder. Así que tú eres soldado de Jesucristo, y si nunca lo has sido, esta es tu gran oportunidad. Y vemos, ¿verdad?, la palabra de Dios cuando Pablo nos dice que todos tomemos la armadura de Dios como un buen soldado. Todo creyente, como un buen soldado, tiene que vestirse de la armadura de Dios. El enemigo no está jugando. El enemigo es padre de mentira. La Biblia nos enseña bien claro y nos dice: no deis lugar al diablo.
No ignoremos, dice, las maquinaciones del enemigo para que no nos gane ventaja. La palabra es tan perfecta y tan preciosa que cuando nosotros no solamente la leemos, sino que la apropiamos para nosotros y la hacemos nuestra, ella, miren, se nos va a revelar en una manera extraordinariamente que le vamos, mire, a tener sabor a esa palabra. Cuando tú te comes un plato de comida, te lo comes normal, pero cuando a ti te sirven tu plato favorito, tú te deleitas. De igual manera, la palabra de Dios tiene que ser un deleite para todos los que amamos a Dios. Cuando tenemos a la palabra que nos da a nosotros fe, esperanza, convicción, nos da dirección, es ahí donde nosotros decimos, verdaderamente, ¿qué hiciera yo si no hubiéramos conocido a Cristo? Así que, amigos que me están escuchando en este día, Iglesia de Jesucristo, atento a tu oído. Dice que al final nos dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nos dice primero que nos vistamos de toda la armadura. Dice que los soldados romanos se vestían con armadura. Completamente todos los soldados. De igual manera tenemos que ponerla esa vestidura nosotros espiritualmente. Y sobre todo dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si usted no escudriña la palabra de Dios, usted que me está escuchando, y quizás ha dicho, es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchos problemas y no me puedo concentrar. Para eso estamos aquí nosotros, para orar por usted. Queremos un pueblo, no yo, sino Dios quiere un pueblo que ande en libertad. Un pueblo libre, mire, puede testificar la grandeza de Dios. Nosotros no podemos tener representando un Dios pequeño, sino que nuestro Dios es el Todopoderoso. Mire, y vamos a ponernos al día con Dios. Dice que orando, cuando leímos aquí que el centro de esta oración está en Efesios 6:18. En 6:18 dice la palabra de Dios, primeramente dice, orando en todo tiempo. ¿Qué significa orando en todo tiempo? Orando en todo tiempo significa, aunque usted, mire, esté trabajando, y si no trabaja con el teléfono en la mano, pues usted puede ahí, mire, alabar a Dios, contarle todo a Dios. Hable con Dios. Orar es hablar, tener un diálogo con Dios, corto o largo con Dios. Así que vamos a estar nosotros, ¿verdad? Diciendo que la oración es nuestra línea celestial y secreta. En otras palabras, nuestro salvavidas. La palabra es nuestro salvavidas. Así como en el mar, en todas las costas, hay salvavidas. La palabra de Dios, la Biblia, es el salvavidas de todos los creyentes, de todos los creyentes. Y la oración es nuestra línea celestial, secreta. Acuérdese que Jeremías que dijo, clama a mí y yo te responderé. ¿Dónde estaba Jeremías cuando el Señor le dijo así? Estaba, mire, en una mazmorra. Y sin embargo, él tuvo que alzar su cabeza y sus ojos y oír lo que Dios le estaba diciendo. Jeremías, Jeremías, yo sé lo que está pasando, yo sé lo que está sintiendo. A veces las personas vienen y le cuentan al amigo, le cuentan al pastor que también es su líder y no es malo preguntarle, pero que le dé, ¿verdad?, respuesta de parte de Dios, ¿verdad?, no inventada. Pero qué lindo es cuando nosotros vamos directamente a preguntarle a Dios primero. Ahí es donde nosotros hacemos una gran diferencia, donde nosotros a veces nos preguntamos, no sé qué hacer. No sé cuántos pastores están escuchando y ha venido una ovejita y te dice, no sé qué hacer. ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? ¿Usted ya le preguntó a Dios que usted no sabe qué hacer? Tenemos que ser transparentes nosotros con nuestras ovejitas, porque si la ovejita no ha hablado con Dios,
hay que mandarla a leer la Biblia, porque en la Biblia están todas las respuestas. Es ahí donde la persona se va, mire, a madurar espiritualmente. Nosotros somos también humanos como ellos y necesitados de Dios. ¿Tenemos una respuesta para ello? Claro que sí. Ahí se tiene que sentar y uno tiene que orar, tiene que ungirlo y decretar que ellos son más que vencedores, pero hay que ir primeramente a Dios, a Dios, a decirle: no sé qué hacer en este problema, no sé qué hacer con este hijo, y Dios te va a hablar audiblemente. Así que la Biblia nos dice que es la palabra de Dios la que nos conecta a nuestro máximo líder. ¿Cuál es nuestro líder? Jesucristo es nuestro líder, el que nos da la fuerza y dirección cada día cuando uno va a la palabra, como te dije al comienzo. Por eso, mire, en Efesios, en la palabra, en el versículo 10 del capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza viene de Él. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Así que te quiero decir una historia de un niño antes de seguir esta palabra de Dios. La historia de un niño cuenta así. Dice que su padre se quedó cuidando los niños. Por eso te digo que tenemos que ser como los niños. Los niños son perseverantes cuando piden algo. Y dice que su papá dijo: oh, qué tranquilo, los niños, ya es hora de dormir. Pues ya los acomodó en el segundo piso. Él se bajó y él pensaba que los niños estaban dormidos, pero uno de los más pequeños dice que de repente, cuando él estaba tranquilo viendo ya la televisión, uno de sus niños, los más pequeños, le dice: papi, ¿me puedes traer un vaso de agua? El papá subió y le llevó el vaso de agua. Pues ahí pasaron varias veces el niño: papi, pásame un vaso de agua. Y después le decía: papi, llévame al baño. Papi, pásame un vaso de agua. Papi, llévame al baño. Así estaba el niño. De repente el papá, Juan, cuando llega abajo, le dice: una vez más que tú me pidas agua, que yo oiga tu voz, te voy a subir y te voy a dar varias nalgadas, te voy a dar. ¿Ok? Le dice. Y el niño se quedó quieto por un tiempo largo. Pero luego el niño dice que le vuelve a decir: papi, cuando subas para darme las nalgadas, me traes un vaso de agua. Imagínense la perseverancia de ese niño. Seguía pidiendo agua, porque el muchacho parece que no tenía sueño. Los niños son perseverantes. De igual manera nuestros jóvenes, nuestros nietos son perseverantes. Mire, cuando ellos perseveran en lo que ellos quieren. Cuando un nieto quiere algo, cuando una hija quiere algo, mire, lo primero que hacen es abrazar al abuelo, a la abuelita, a la mami, al papi, y le empiezan a dar cariñito, y ellos después le dicen: papi, tienes tanto dinero porque necesito comprar, necesito salir con la amiguita, el amiguito. Y mire, ¿quién le va a decir que no? Así debemos de ser nosotros. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos no conocen la palabra duda, no la conocen. Sin embargo, la mayoría de los cristianos están claudicando siempre en dos pensamientos, tienen duda, como dice el apóstol Santiago. Siempre están dudando y por eso no reciben nada a veces. Así que todo dice que lo que ustedes en Mateo 21, 22, algo que lo sabemos de memoria, pero muy poco lo ponemos por obra. Todo lo que pidamos, dice, en oración, creyendo, lo vamos a recibir. ¿Cuántas veces tú has orado con fervor y has recibido de parte de Dios? Pablo dice que nos da una robusta enseñanza de la oración. Eso es lo que nos enseña Pablo en todas sus epístolas. Robustas enseñanzas nos da. Dice que tenemos un pasaje muy importante, que es el de Efesios capítulo 6, y más en el versículo 18. El versículo 18, hablando de la armadura de los soldados de Jesucristo. Ese 18, mire, te lleva a cambiar tu vida radicalmente. Yo creo que todos los que están oyendo, comenzando desde los niños, los jóvenes, los adultos, vamos a tener todos necesitamos un cambio radical cada día. Vemos que la oración en toda la Biblia
En toda la Biblia se habla de la oración, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hombres que oraron a Dios y vieron la mano de Dios actuando a favor de ellos. Así que la oración siempre tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Muy importante, no repetir, hay que orar y orar con discernimiento y sabiduría, saber lo que estamos pidiendo, porque si no oramos conforme a la voluntad de Dios, no esperemos nada, pueblo de Dios y amigos que me están escuchando en este precioso día. Aquí en este versículo del 6, el versículo del capítulo 6, versículo 18, aquí este versículo encontramos la persistencia de la oración, la persistencia de un creyente que le cree a Dios, que todo lo que le pida lo va a recibir conforme a la voluntad de Dios. Sentido común, todos los que me están escuchando. Si no te conviene, Dios no te va a conceder la petición, porque Él no te vino para hacer daño. Él te va a conceder la petición, como te digo, sentido común, discernimiento, sabiduría de Dios. Él te va a contestar conforme tú le pidas la voluntad de Dios, como dice en Primera de Juan, capítulo 5, 13 y 14, ahí, que todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, entonces Él nos daría. Aquí en esta enseñanza nosotros miramos que orando en todo tiempo significa a través de la Biblia, la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué maravilloso es, ¿verdad? Que el creyente puede tener los frutos del Espíritu, puede tener talento para cantar, para servir al Señor, para predicar, pero lo más importante en nosotros es tener una conexión directa con Dios, hablar todos los días con Dios y saber quién es Dios y saber que Él es nuestro Padre Celestial y Él como Padre nunca nos va a negar nada siempre y cuando pidamos que nos convenga a nosotros en el sentido, ¿verdad?, común de que no nos va a hacer mal lo que nos va a dar. Dios nunca te va a dar algo que te va a llevar a fracaso. Él siempre te va a dar algo que te va a llevar al éxito, al propósito de Dios. Esa es la verdadera oración. Esto nos enseña a estar en comunicación, estar en contacto con Dios. Es decir, ¿qué es lo que nos enseña esto? Lo que te dije primero, Lucas 18:1, la necesidad de orar siempre y no desmayar, que esto nos enseña a estar en comunicación, en contacto con Dios, es decir, tener una amistad, una relación con Dios, es conocerle a Él. Tú nunca le vas a pedir algo, pueblo de Dios y amigo que me estás escuchando, tú nunca le vas a pedir algo, ni a un enemigo, que sabe que es tu enemigo, ni a alguien que no conoce. Eso, miren, no cabe en una cabeza. Un ejemplo, como soldado en la batalla, conectado a su comandante por radio. ¿Cuántos soldados que están de frontera a frontera con una nación con otra nación, o un reino con otro reino, o una ciudad con otra ciudad, que están en guerra? ¿Cómo hacen para comunicarse con su comandante? Por radio. Por radio. ¿Cuál es tu línea directa? La oración. Si tú te quieres, comunicar con tu comandante, es la oración la llave que te lleva, a estar en contacto con Dios. De igual manera, en contacto con Dios, así mantenemos nuestra conexión nosotros. Hay que aprender a vivir en comunión con Dios para poderle pedir nosotros las cosas que necesitamos. Así que sabemos que nosotros, cuando tenemos un contacto con los maestros, como estudiante, usted joven que me está escuchando y jovencita y niño, entonces te va a ser más fácil la clase con tu maestro, con tu director y con todas las personas, que seas bien amable donde estudias, en el cole, en la universidad, donde tú te muevas, en la oficina. Entonces ese contacto te hace, a estar cerca de esa persona. Ahí donde dice uno, oh no, yo puedo conseguir esto, el otro, porque tengo contacto. De igual manera nosotros podemos orar con nuestro contacto, que es Dios nuestro contacto. Dice que el empleado tiene como contacto a su jefe de inmediato. Los padres, los hijos tienen de contacto a los padres. El médico, los pacientes, ¿quién es cuando están enfermos? Van al médico, ese es su contacto. El pastor, las ovejas su contacto son de las ovejas, es el pastor.
Esos tipos de contactos nos convienen a cada uno de nosotros. Hay personas que empiezan la oración diciendo: Señor Jesús, venimos delante de tu presencia. Error, por favor, ustedes que me están escuchando. Si nosotros estamos siempre en la presencia de Dios, siempre en la presencia de Dios, porque vamos a decir: Señor, venimos delante de tu presencia. Si Él vive, mora en nosotros, Qué maravilloso es Dios. Lo que pasa es que Dios, mira, Dios está presente siempre con nosotros, pero Dios no se manifiesta en cualquier lugar. Dios puede estar presente, mire, Dios puede estar presente en un lugar donde no puede habitar Él, donde hay hombres que están tomando en una barra. Dios está presente allí, pero no va a manifestar su poder. El poder de Dios se manifiesta en los hijos, no en ese lugar. Que está ahí, pero no va a manifestar su poder. Así que no sabemos nosotros que si ustedes están en su presencia, no pueden venir a ella, porque ya habita Él en nosotros, porque vivimos ante su presencia. Así que tenemos que tener un estilo de vida orando siempre y estando en su presencia, anhelar la presencia de Dios más cuando estamos en su casa, cuando estamos a sola con Él, en ayuno y oración, tener ese estilo de vida siempre cuando vamos en el carro, aún cuando estamos conversando, sacar el diálogo y decirle: tú conoces a Cristo, y ahí comenzamos nosotros a hablar de Dios. Qué lindo es hablar de Dios, ¿verdad? Muy tremendo. Así que yo creo que estamos terminando esta palabra de Dios, y dice que en Filipenses 4:19, algo que todos lo sabemos: mi Dios proveerá, suplirá todas las necesidades que nos faltan a nosotros, pero hay que saber hablar con Dios en oración. Habla con Él de cualquier cosa, de tus hijos, de tus nietos, de tus fracasos. Habla con Dios de tus sueños, habla de tus triunfos, de todas tus necesidades, de si caíste, habla con Él y Él te va a levantar. Él nunca deja al justo caído. Habla de tu familia con Dios, habla, no seamos tan religiosos, practica con Él como tu amigo fiel que es. Interactúa con Dios en oración, pueblo, interactúa con Él. No renuncies tan pronto, solo porque no miras cambio en tu familia que no está convertida. Sigue orando, no te rindas, no bajes la guardia, sigue orando persistentemente. Acuérdate con la palabra de Dios donde dice: si pides vas a recibir, y que si llamas se te va a abrir, y que si buscas vas a encontrar, vas a hallar. Vamos a ser persistentes en la oración siempre. Acuérdate que en el Salmo 34, en el versículo, Salmo 34, en el 4, en el 15, en el 16, dice que sus oídos están atentos a nuestras oraciones. ¿A la oración de quiénes? De los justos. Claman los justos y Dios les oye. Esas se llaman oraciones persistentes. Oraciones persistentes. ¿Qué es lo que hacía el salmista? Dice que el salmista oraba por la mañana, por el mediodía, por la noche. ¿Qué es lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día. Hay hombres y mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento que son, miren, que se exhiben sus oraciones en todo tiempo. Esa es la oración que le agrada a Dios. Así que saca tiempo para hablar con Dios, y tú verás que todo te va a salir bien cuando uno cuenta con Dios. ¿Y qué sigue diciendo la palabra de Dios? No solamente dice orando en todo tiempo, sino con toda oración, súplica en el Espíritu. Esta frase significa que todo lo que pidamos a Dios, mire qué lindo, qué bueno es, ¿verdad? Cuando uno le pide oración a Dios. Y la palabra quizás en hebreo, en arameo, en cualquier lugar que le busquemos el significado, significa lo mismo. Pedir significa pedir. No tenemos otra palabra más. Así que vamos a pedirle a Dios en oración, ya que tu oración no tiene límite. Tu oración es ilimitada, pueblo de Dios, tu oración. Así que aprovecha el tiempo el día de hoy. Queremos orar el día de hoy por todos ustedes, ya que sabemos que Dios va a escuchar nuestra oración en este día. Así que vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Clamo por todos los oyentes en este momento. Sabemos, Padre Celestial, que tú nos has dicho que oremos en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Clamo por todos los amigos y por toda la familia en Cristo Jesús. Trae salvación, trae libertad en las mentes, en los corazones. Trae libertad, Señor, en su espíritu y alma, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. El que está pasando pruebas, tribulaciones, Señor, sé tú dándole la victoria, Señor, en el nombre de Jesús. Al que esté enfermo, sánalo, Padre, a través de tus promesas, mi Dios amado. Sé tú con cada oyente, mi Dios. Bendícelo en gran manera. A los que están en las cárceles, a los que están en los hospitales, en los que están oyendo en la casa, en el trabajo, donde quiera que estés escuchando, recibe la bendición de Dios. Recibe la paz de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les habló la pastora Berta Estrada del ministerio Iglesia Cristo mi Redentor Adonai. Para mayor comunicación con nosotros, para oración, petición o peticiones, nos puede contactar al 786-879-5421. Dios les siga bendiciendo, pueblo de Dios y amigos que nos escuchan. Amén y amén. Universo 1420 presentó en Los Pastores del Rebaño el segmento de la iglesia Cristo mi Redentor Adonai, Tiempo con Dios. Y su pastora Berta Estrada. Estamos en el 13210 Southwest 132 Avenida, Suite C10 en Miami, Florida, 33186. Teléfono 786-879-5421. El pasado programa